Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta semana especial no solo porque es la vuelta, el regreso a la rutina después de esa Semana Santa. Esperamos que hayan sido días de asueto y, bueno, pues de placer para todos los oyentes de la Universidad de Jaén y sus familiares y además su entorno. Decía que es una semana singularmente especial porque celebramos el 12º aniversario de la radio universitaria. Ahí es nada, 12 años ya en Onda, 12 años en vuestra compañía. Además, esta semana con una programación especial que comenzaba justamente a las 10 de hoy, lunes 10 justamente de abril, con ese programa especial Radio como divulgación de la cooperación internacional y sinergias a través de la educación, con nuestra entrevista a Bea Poliner, rector de la Universidad de Ngozi de Burundi, y también con Agustín Madero Montero, integrante de la asociación Se Puede Hacer. A las 11 hemos tenido el programa Versos Fractales, que ha versado sobre, en relación entre la ciencia y la poesía. Ahora tenemos este panel de expertos, que además tendrá como invitado a José Carreira de la Fuente, que es responsable del grupo de investigación Ecología Forestal y Dinámica del Paisaje. Y entre otros programas a lo largo de esta semana de celebración, pues por ejemplo esta noche a las 11 tendremos músicos jiennenses a escena, es decir, la radio como escenario promocional para músicos de la provincia de Jaén. Y mañana tendremos un especial dirigido por Sergio Martínez Vázquez en su programa PATAR, Salud Medioambiental Infantil, la radio como vehículo de divulgación científica en salud. A las 5 de la tarde en Voz Animal, con Inma García, tendremos la entrevista a Sandro Larenas, reconocido actor de doblaje latino, voz en documentales, películas y doblador del gato Garfield. Y ya, pues el miércoles en Reinvención 3A, con Ena López, tendremos un recorrido a través de la historia de la radio y cómo la radio es, absoluto motor de sanación a través de la escucha y la creación también radiofónica. En Objetivo Tierra, con Juan Carlos Machuca, tendremos un programa especial sobre ondas ambientales, y el jueves 13 con el alumnado de la Universidad de Mayores en Mi Mayor. Hablaremos sobre los mayores en Uniradio Jaén. A las 20 horas de ese jueves día 13 en Palabra de Fútbol con Antonio Oliver hablaremos sobre deporte en la UJA y la radio como plataforma de visibilización de los deportistas universitarios de élite. Y el viernes 14, cerrando esta semana de celebración, tendremos un especial al aire libre en los soportales del edificio B4, especial 12º aniversario de la radio universitaria, con Sergio Berrios, Ena López y Agustín Caparrós. Además de Uniradio Joven con Jorge Mena, y ya a partir de las 8 de la tarde concluiremos con poesía, Castillo de Versos, Rosario Sabariego, poesía y radio conectadas a través de las emociones. Pero hoy aquí en Panel de Expertos, como decía, panel de expertos y expertas, tenemos a José Antonio Carreira de la Fuente, que es responsable del grupo de investigación de la UJA, Ecología Forestal y Dinámica del Paisaje. Todo ello en compañía de José Antonio Ruiz Elicha, además de Cristian Pulido, nuestro becario de la unidad de servicios audiovisuales del Instituto Auringis, y también nuestro community manager Roberto Torres. A la vuelta de este indicativo saludamos a nuestro invitado y comenzamos con nuestra conversación. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.
Pues seguimos en Campus, panel de expertos y expertas. Hay que ver qué bien suena esto de ecología forestal y sobre todo para aquellos y aquellas que tengan siempre en mente que la fotografía, el cuadro es algo estático, el paisaje, ¿verdad?, que como que no se mueve, pues bueno, hay una dinámica del paisaje. Sobre estas cuestiones y bueno, elementales, afines, vamos a hablar con José Antonio Carreira de la Fuente, responsable del grupo de investigación invitado hoy aquí en Campus, panel de expertos y expertas, en concreto ecología forestal y eso, dinámica del paisaje. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, nada, encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar, lo primero, si te parece, solemos preguntar, ¿verdad?, sobre esas dos corrientes que desde luego se hermanan, que tienen cordialidad plena y además sinergia, como es la docencia y la investigación. En tu caso, ¿cómo compatibilizas? ¿Cómo las hermanas? Bien, sí, esas dos dimensiones, ¿no?, de nuestro trabajo, realmente aunarlas representa un reto, digamos, porque ambas llevan su tiempo, tienen sus protocolos, pero realmente yo más que un reto, que lo es, en particular últimamente en cuestiones de investigación siempre estamos sujetos a plazos, las cuestiones burocráticas de gestión económica de los proyectos, etcétera, cada vez son más complicadas. La propia docencia también, con los cambios de Bolonia, implica una docencia más personalizada, así que el reto va increciendo, pero siempre he visto ese reto en realidad como una oportunidad, ¿no? Muchas veces nos suele dar un poco de envidia, entre comillas, al menos puntualmente, a los docentes universitarios, a los profesores universitarios con respecto a nuestros compañeros del CSIC, que digamos tienen como una dedicación plena a la investigación, pero creo que se pierde una parte importante a la que tú te referías, que es esa sinergia. Yo soy un convencido de aunar esas dos dimensiones, ¿no?, la docente y la investigadora, y tengo multitud de ejemplos. Digamos, mi trayectoria investigadora ha sido lo que es, he ido hacia estudios más integradores y multidisciplinares, porque he dado distintos tipos de asignaturas en distintas titulaciones, con cambios de planes de estudio. Y bueno, eso al final te termina dando unas perspectivas que no tenías antes bajo tu campo muy especializado de investigación. Y yo, soy un absoluto convencido de que ser buen docente también te ayuda a ser buen investigador y te abre perspectivas, incluso en asignaturas generales. Yo doy ecología, pues ahí tienes que presentar todos los principios fundadores de esa disciplina científica, incluso de ramas que tú no tocas en la investigación, pues eso te da ideas, ¿no? Y de vez en cuando salta la chispa. Oye, pues este problema para este proyecto que voy a pedir, quizá podríamos abordarlo por esta vía, y eso me ha venido realmente de mi actividad docente. Así que realmente soy un absoluto convencido de esas sinergias, ¿no? Uh-huh. José Antonio, tú hablabas sobre la investigación como oportunidad. Muchos y muchas han sido los y las investigadores e investigadoras que en este estudio han hablado sobre el germen de la curiosidad, ¿verdad?, para el investigador, para iniciar esa carrera. Hablabas sobre oportunidad, digo, y hablabas sobre reto, porque en definitiva supongo que a ti lo que te motiva realmente es descubrir más allá de las fronteras de lo que ya has delimitado, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente mi vocación científica es muy temprana, ¿no? Yo desarrollé una vocación naturalista desde muy joven. Con mis padres los domingos salimos al campo y siempre he tenido una atracción muy fuerte, ¿no?, por la naturaleza. Yo soy de un pueblo mediano, de Antequera, en la provincia de Málaga, que teníamos la Sierra del Torcal allí cerca, y pues, de adolescente también los tiempos eran otros. Cogíamos al salir del instituto nuestras mochilas con mis compañeros y nos tirábamos el fin de semana allí. Cuando nada estaba regulado, acampábamos donde nos parecía, conocíamos a los pastores, investigábamos por allí, y todo eso me fue desarrollando esa vocación naturalista temprana, ¿no? Hacía mi estudio sobre los bosques de la zona y tal, y
De hecho, vamos, en el año 82 hubo en un premio internacional que después ya lo quitaron, del Premio Internacional de Jóvenes Investigadores Príncipe de Asturias, nos seleccionaron y con un trabajo que había hecho. En fin, que todo eso fue dando lugar a una consolidación de mi vocación científica, ¿no? También has citado algo que me parece esencial, ese antequerano, ¿verdad?, a edad temprana que se lanza al monte a conocer no solo el espacio, no solo el paisaje, sino también a los pastores, a las gentes. Y supongo que hablar de dinámica del paisaje, en cierto modo, también implica la interacción con el ser humano, ¿no? Sí, como tú bien decías, los bosques son ecosistemas muy visibles porque son grandes, con organismos grandes, pero pueden parecernos estáticos, pues las cosas cambian relativamente despacio, ¿no?, a unas escalas temporales que para lo que es la percepción humana nuestra muchas veces es difícil de percibir esos cambios porque hay que contarlo en decenas de años, incluso siglos, ¿no? Lo que son los bosques actualmente depende mucho también de cuál ha sido esa interacción con los usos humanos, aparte de otros cambios ambientales, y hay efectos delegados que perduran desde siglos, ¿no? Hay incluso, pues, en cómo es la estructura de los bosques actualmente, muchas veces tenemos que recurrir a qué transiciones o qué cambios socioeconómicos hubo, pues incluso desde la época de los romanos a cuando llegaron los árabes, etcétera. O sea que realmente hay que adaptar la escala de observación a una escala temporal y espacial que a los humanos nos cuesta trabajo hacernos una idea porque es otra, ¿no? Yo normalmente cuando insisto mucho en clase a los alumnos en ese aspecto dinámico de los ecosistemas forestales, les suelo poner la analogía, digamos, bueno, yo me veo estupendamente ya con 59 años, me miro en el espejo por las mañanas, ¡ay, estupendo!, ¿no? Pero cuando cojo el álbum de fotos no me tengo que ir más allá de 2015 para decir, caramba, que el tiempo pasa, ¿no? Y algo parecido le pasa a los ecosistemas forestales. Y es imprescindible tener esa perspectiva histórica porque toda esa dinámica determina la estructura actual y a su vez cuál puede ser la evolución futura, ¿no?, o hacia dónde podemos dirigir con el manejo esos bosques. Sobre estos temas vamos a hablar dentro de unos minutos, pero para asentar las bases, ¿verdad?, en ese histórico que solemos hacer de los grupos de investigación que recibimos aquí en el estudio de la radio universitaria de la Universidad de Jaén, me gustaría preguntarte justamente por esa fecha en la cual nace este grupo de investigación. Sí, este grupo de investigación se creó en el año 2001. Previamente yo había ingresado en la Universidad de Jaén en 1996, después de venir de postdoctoral en Estados Unidos y en Inglaterra. Hice la tesis en Málaga y después estuve unos años de postdoctoral estudiando bosques en la costa oeste del Pacífico y después efectos de contaminación atmosférica en bosques del Reino Unido. Cuando me incorporé aquí en Jaén, el área de ecología era un área recién creada, no teníamos todavía infraestructura, de modo que seguí ligado unos años al grupo de investigación de origen en la Universidad de Málaga por cuestiones de infraestructura. Y bueno, yo siempre digo que es verdad que cuando llegué aquí la cosa era joven, estaba empezando y el panorama resultaba un poco desolador. Pero en ecología tenemos un concepto que es el concepto de efecto fundador, ¿no? Cuando hay un gran incendio o una gran perturbación, cuando tenemos hábitats, digamos, vacíos o espacios vacíos y se inicia el proceso sucesional, digamos, ahí van llegando organismos que se dispersan y, digamos, los que llegan primero encuentran muchos, al menos espacio y oportunidades, y bueno, eso dio pie a que pudiéramos consolidar ya en el año 2001 este grupo de investigación y ya tenemos una andadura pues de más de 20 años con la realización de múltiples proyectos del Plan Nacional, europeos, etcétera, y bueno, pues muy contento, ¿no?, de la oportunidad que realmente entrar en una universidad joven, dinámica, donde todo estaba por hacer, eso fue un reto, pero también de nuevo una oportunidad, ¿no? Yo, como siempre suelo hacer, porque las conversaciones que mantenemos aquí con investigadores e investigadoras son sumamente
interesantes, pues voy a saltarme un poquito el guión y te voy a formular dos preguntas. Una de ellas probablemente podría ser la conclusión de nuestra entrevista de hoy, José Antonio. Y la otra, bueno, pues de alguna forma, tangencialmente sí que está relacionada con el concepto de bosque, de paisaje, pero un poco más yendo a otras temáticas o digamos a otros ámbitos. Como sé que te gusta lo integrador, lo interdisciplinar, me gustaría preguntarte por el bosque como espacio mítico, por ejemplo en el cine o en la literatura, porque se habla de espacios de iniciación. Por ejemplo, estoy acordándome del psicólogo Bettelheim cuando habla de que el niño efectivamente transita el bosque, digamos los iconos de la bruja para aprender qué es la vida. ¿Tú también te has interesado por el bosque desde ese punto de vista? Sí, sí, sin duda. Hay bosques que cuando transitas por ellos, incluso aunque yo ya tenga desarrollada por mi propia actividad, digamos, una visión científica del asunto, no deja uno de sobrecogerse, ¿no? Por el ambiente, ¿no? Por esos árboles grandes, viejos, retorcidos, por ese ambiente mítico que se respira y vamos, yo en mis paseos por el campo, esa perspectiva desde luego siempre me ha fascinado y como espacio de meditación, de relajación. Aparte que el tipo de bosques en el que nosotros más trabajamos son bosques de coníferas de montaña que tienen un cierto carácter relicto de climas pasados. Realmente son bosques que los pinzapares de Ronda, los pinzapares viejos de la serranía de Ronda, cuando paseas por ellos, parece que estás en otro mundo, ¿no? No parece que estuvieras en el Mediterráneo, sino que es ahí un relicto de un paisaje que parece más escandinavo y que te van a aparecer los gnomos, o en Cazorla los pinares de Pinus nigra, estos con los bosques, con los árboles bandera, con esas formas retorcidas, ¿no? El propio silencio del bosque resulta absolutamente sobrecogedor, ¿no? Y de ahí que haya toda una mística y una mitología. Las brujas, películas, El Señor de los Anillos, cualquier tipo de expresión artística humana, ¿no? Que recoja o explore esa dimensión mística de la existencia, siempre tiene el icono de los bosques como uno de los escenarios preferidos, ¿no? Añado una pregunta más, aparte de la otra que tenía en el tintero, y es si a ti te gusta estudiar, supongo que evidentemente depende del propósito, pero el bosque se estudia mejor a pie de árbol, a pie de bosque o más en plano cenital. ¿Utilizáis, por ejemplo, drones? ¿Utilizáis panorámica? Sí, en realidad son herramientas complementarias. En ecología, uno de los conceptos claves que suelo explicar en los primeros temas introductorios, ¿no? Que a los alumnos muchas veces les cuesta trabajo un poco entender por dónde va este hombre que me está contando de principio, ¿no? Y es la cuestión de la importancia de abordar el estudio de los ecosistemas con una jerarquía de escalas espaciotemporales. Es lo que habíamos dicho antes de mirarse en el espejo o ver un álbum de fotos, ¿no? En realidad entender los ecosistemas son sistemas tan complejos que va a requerir no solamente una escala o una perspectiva única. Si yo ando por el bosque, puedo percibir si hay problemas de regeneración, si hay incidencia de algún patógeno, pero eso a su vez va a estar muy condicionado por lo que pasa a escalas mayores, a escala de paisaje. Las plagas tienen más posibilidad de expandirse, de tener intensidades de incidencia mucho más altas en paisajes forestales que estén poco diversificados, con pocas especies, con poca heterogeneidad ambiental, de tal manera que hacemos estudios o tratamos de hacer estudios que sean de ecología integrativa, en los que exploramos desde la escala microscópica de asociación de microorganismos con las raíces de los árboles, por ejemplo, hongos o micorrizas, que establecen una simbiosis. El árbol le cede fotoasimilados. Los hongos no pueden fabricar su propia materia orgánica. De esta manera, el árbol, con la fotosíntesis en la parte aérea,
produce azúcares, etcétera, que muchas veces le sobran. Eso lo cede al hongo, que está asociado con él íntimamente las raíces, y el hongo a su vez extiende la superficie de exploración en el suelo de esas raíces, le provee agua, le provee nutrientes, incluso protección contra patógenos que hay en el suelo. Digamos, hay todo un mundo fascinante a esa microescala, incluso en los bosques, los pequeños hijos, ¿no?, que crecen en especies en bosques muy cerrados, que una vez que nacen van a recibir poca luz. Uno se sorprende de ver allí algunos arbolitos que no tienen más de medio metro, y cuando se le ven los anillos de crecimiento con microcores de madera, con los anillos, dicen, bueno, este árbol tiene medio metro, pero tiene 56 años ya, ¿no? ¿Cómo está este aquí sobreviviendo con la poca luz? Pues esas hifas y esos hongos conectan a los árboles parentales y también reciben, digamos, un soporte de alimento, porque escasea la luz y por lo tanto lo pueden fabricar, y eso mantiene ahí toda una población de arbolitos que en el caso de una perturbación, una tormenta que derribe a los árboles adultos, pues ya está ahí todo ese ejército de pequeños arbolitos para regenerar otra vez el dosel forestal. O sea que hay que mirar desde ese mundo microscópico hasta el de la propia escala de Rodal, y después con técnicas que hoy día están muy desarrolladas y son imprescindibles, de teledetección, no solamente imágenes por satélite y ortofotografía, sino también técnicas de LIDAR, etcétera, que nos permiten a su vez obtener en un tiempo rápido, que sería imposible con trabajo de campo, pues una visión, una perspectiva a una mayor escala de paisaje, ¿no? Y entender el funcionamiento del bosque representa en realidad mirar a todas esas diferentes escalas. Me surgen muchísimas preguntas y no sé si vamos a adelantar en el guión, pero es que realmente tengo muchísima curiosidad. Y a medida que vas respondiendo me surgen nuevas, como digo, dudas. Has hablado de población. Yo me pregunto si el bosque se puede considerar como una unidad en la cual podemos diferenciar pues cada árbol o cada tipología de árbol, pero también de alguna forma conjuntamente es un organismo que necesita precisamente de todos esos elementales. Es como como una ciudad en la que hay cooperación, en la que hay una jerarquía incluso, no lo sé, en la interacción con animales, etcétera, etcétera. Sí, es lo que en ecología llamamos niveles de organización, ¿no? Está el nivel de individuo, hay determinadas cuestiones que para entenderlas pues hay que ir a la escala de individuo, porque ciertos árboles están más adaptados a determinados lugares donde hay unas condiciones climáticas, de calidad del sitio, de tipo de suelo, etcétera. Entender por qué está esa especie y no otra, o por qué una es más abundante, aparte de efectos delegados y efectos de perturbaciones, tiene mucho que ver con la autoecología de esa especie, ¿no? Y cómo responde, qué requerimientos o qué rangos de tolerancia tiene a las condiciones ambientales. Pero a su vez el árbol no está solo, los bosques son una comunidad, en realidad es un vecindario, y además muy apretado, en los que no solamente hay una única especie que puede ser a lo mejor dominante o codominante, sino que hay otras, en el sotobosque, todas esas conexiones que hemos hablado a nivel subterráneo, la parte, digamos, subterránea, como es oculta a la percepción, nosotros paseamos por el bosque y lo que nos resulta más evidente pues es el dosel forestal, las plantas del sotobosque, los animales, los pájaros que vemos, pero por debajo de ras del suelo, digamos, hay una cantidad de biomasa de raíces, de microorganismos, de bacterias, de hongos, en fin, de microfauna, que puede llegar a representar hasta el doble de la biomasa que hay aérea. O sea que por debajo hay todo un mundo que ha resultado oculto e inexplorado, y que en la actualidad, con el desarrollo de técnicas genómicas, de metabarcoding, etcétera, antes era un sistema ledáfico muy difícil de estudiar en términos de interacciones entre los seres vivos. Y hoy día tenemos herramientas basadas en ADN y en metabarcoding, que uno puede coger una muestra de raíz, aplicar esas técnicas y saber cuáles son las especies de hongos que están asociadas,
o coger apenas medio gramo de suelo y ver cómo de extraordinariamente diversas son esas comunidades microbiológicas, con un montón de grupos distintos de bacterias, cada uno con un papel o con un rol funcional. Entonces todo eso está abriendo una nueva perspectiva, ¿no? En el estudio de los bosques. Parece la punta del iceberg, ¿no? Es Sí. decir, lo que vemos. Sea como fuere, el bosque también se ha relacionado con el concepto de lo sublime, porque es algo casi que no se puede enmarcar, algo que escapa realmente a los límites, en el sentido de que cuando nos adentramos, yo como desconocedor absoluto de esa geografía, no sé si en tu caso también, eso es lo que te voy a preguntar, necesitamos normalmente un mapa, ¿no? O tú te orientas perfectamente. ¿Hay senderos invisibles en un bosque? Bueno, una de mis cosas preferidas, una vez que entras en el bosque pierdes la perspectiva del paisaje, ¿no? Y es dejarte llevar, pero realmente sí hay senderos, es cuestión de ir viendo, alguien ha pasado por allí, ha abierto un hueco entre el sotobosque, ahora hay un árbol caído que no te deja pasar por allí y das la vuelta, ¿no? Ahora ves una vaguada donde la estructura del bosque cambia completamente, hay otras especies, todo eso te va guiando. Me gustan mucho los recorridos erráticos, digamos, por esos paisajes forestales, dejarte perder, ¿no? Y ya cuando no sabes dónde estás, buscar una atalaya o un punto abierto y decir, bueno, a ver, ¿cómo vuelvo al coche, no? Digo, mejor tirar por allí. ¿Qué extensión puede tener? Lo máximo, supongo que será evidentemente difícil, ¿no? Pero lo mínimo y lo máximo que puede tener un bosque para denominarse como tal. Bueno, eso realmente desde la escala de Rodal, que puede ser una superficie de pocos metros cuadrados, y vemos pequeños manchones en bordes, en el paisaje de olivar que caracteriza a nuestra provincia de Jaén, ¿no? Realmente tenemos un paisaje muy humanizado de olivar, pero sí que te encuentras como pequeñas manchas entre parcelas de fincas, en sitios que tienen el suelo un poquito menos favorable. Eso realmente constituye un rodal de bosque donde están operando también todo ese tipo de cuestiones, hasta bosques de miles de hectáreas de manera continua, ¿no? O el conjunto de la selva amazónica, que aunque ahora ya digamos hay problemas de fragmentación importantes, ¿no? Pues por ahí justamente quería yo que fuésemos, y era la pregunta que decía, probablemente debería ser una cuestión para la conclusión de nuestra entrevista. Tú que tienes una visión muy clara sobre el pasado, sobre el presente y seguro que sobre el futuro, ¿es verdad eso que además parece cada vez más evidente, que tendemos a un paisaje desértico aquí en España y sobre todo en nuestra provincia? Digamos, las perspectivas en cuanto a condiciones climáticas. Nosotros llevamos ya casi un par de décadas desarrollando modelos predictivos de vulnerabilidad de los bosques a las tendencias de cambio climático, y digamos esos modelos predictivos siempre nos dan una visión de que hay cada vez más fenómenos de decaimiento forestal, bajas de crecimiento, eventos de mortalidad. Digamos, el escenario en términos de condiciones climáticas es desfavorable. Por otro lado, también es verdad que si uno coge ortofotos del año 57, son las que tenemos aquí del vuelo que hicieron los americanos en 1957, y es, digamos, el tipo de registro histórico que solemos utilizar para ver de dónde vienen los bosques y su estado actual, ¿no? Eso junto con una técnica que utilizamos en el grupo de investigación, que es la dendrocronología. Se trata de sacar cilindros de madera de los troncos de los árboles, donde están los anillos de crecimiento anual. De tal manera que si hemos hecho series, por ejemplo, en los bosques de cedros del norte de África,
bueno, pues tenemos series de hasta 800, 900 años de esos anillos de crecimiento donde estudiándolos, no solamente la anchura del anillo, que va a depender mucho de que ese año fuera climáticamente benigno o por el contrario muy estresante, que el árbol sufriera plagas, que hubiera talas y entonces los árboles supervivientes tuvieran más espacio y crecieran más. Digamos, tenemos ahí todo un registro histórico extraordinario de eventos que han pasado en ese bosque, incluso con análisis de la madera de cada año, analizando isótopos químicos, podemos hacer reconstrucciones del clima, todo eso, digamos, te da una perspectiva importante. Y ahora mismo no sé exactamente cuál era la pregunta. Y justamente, sí, si tendemos a ese paisaje, ¿verdad?, desértico, tú afirmas que sigue todas las predicciones. Decía que las tendencias climáticas, digamos, son desfavorables. Se incrementa la aridez, la frecuencia de eventos extremos, pero por otro lado hay también una parte positiva, que es la que se me ha ido ya la cosa. Cuando observamos las fotografías de 1957 del vuelo americano, todas las zonas forestales, o la mayoría, estaban paupérrimas. Todavía había mucha población local, economía de subsistencia, leña para cocinar. Y de hecho todos esos paisajes han evolucionado en positivo, ¿no? Digamos la cobertura forestal, y eso con información de satélites se observa claramente que hay un incremento en el verdor, incluso a escala global, no en ciertas zonas, pero en todo lo que son los norte y centro de Europa, Norteamérica. Ha habido un fenómeno en las últimas décadas que se llama de greenness, ¿no?, que en cierto modo ha compensado un poco la deforestación en áreas tropicales, que sigue en aumento, ¿no? O sea que realmente tenemos esas dos, es como el yin y el yang, tendencias por un lado de cambio climático en las zonas, digamos, países occidentales desarrollados. La tendencia es de verdad porque ha habido un abandono rural y demás, pero también tendencias que hay que vigilar, porque ese incremento de aridez, el escaso manejo que se hace hoy de los bosques, está haciendo que la estructura sea muy densa, lo cual debilita más o, digamos, limita la capacidad adaptativa de los árboles al cambio climático, o, los hace más inflamables, y estamos empezando a experimentar pues estos mega incendios ahora ya en el mes de marzo, que eso es una cosa inédita, ¿no? Y ahora recientemente nos han concedido, líderes de la Universidad de Lleida hemos montado una red a escala nacional para un poco discutir a nivel científico y tratar de hacer transferencias al sector de la gestión forestal y al propio público en general de la necesidad de intensificar y consensuar y aplicar a largo plazo y con suficiente financiación una política de gestión forestal que hoy día es como de parches, ¿no? No está estructurada, porque realmente nos enfrentamos a una situación en la que con el cambio climático y con esa frecuencia o ese incremento en el riesgo de grandes incendios podríamos ir a la tendencia contraria, ¿no? Y realmente los bosques suministran multitud de servicios ecosistémicos. Lo más evidente es madera, recursos naturales, pero los bosques hacen muchas otras cosas. Pueden representar un importante sumidero de carbono, limitando, digamos, el efecto invernadero, regulan el ciclo hidrológico, evitan avenidas, nos suministran agua limpia, control de plagas y bueno, después también servicios ecosistémicos de ocio, culturales, aparte de todos estos de regulación, ¿no? Dos preguntas más. Igual que se repuebla un terreno, ¿se puede poblar? Es decir, ¿se puede crear un bosque? No sé si se le llama artificialmente, no sé si el bosque emerge de forma natural, si el ser humano puede crear un bosque. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, si el bosque puede formar parte del paisaje urbano, si puede haber un bosque o si hay, de hecho, bosques dentro de ciudades.
Sí, los bosques tienen mecanismos de regeneración que operan de manera natural después de una gran perturbación. El problema suele ser que si las perturbaciones son de mucha intensidad, continuadas, el paisaje, volvemos otra vez a la necesidad de considerar distintas escalas. Si a escala de paisaje ya hay mucha fragmentación, pues la recuperación del bosque va a ser muy complicada, va a ser difícil que lleguen propágulos, semillas de árboles o bien dispersadas por aves, de tal manera que la recuperación entonces sería muy lenta. Pero sí que el hombre realmente, y tenemos múltiples ejemplos, he dicho antes que observando fotografías de 1957, paisajes que hoy día vemos boscosos, apenas 4, 5, 6 décadas atrás eran zonas absolutamente peladas por un pastoreo excesivo, y ahí se aplicaron una serie de políticas de reforestación, los años de Licona, muy denostados porque también se hicieron algunas barbaridades, pero de hecho también eso nos ha legado hoy día unos bosques que es verdad que en muchas ocasiones de coníferas, pero en los que ahora con tratamientos de naturalización se está regenerando un bosque mediterráneo en el sotobosque. O sea que sí que hay muchísimas opciones, digamos, en el ámbito de la silvicultura, de, entre comillas, crear bosques que en etapas iniciales pueden parecer más artificiales porque las condiciones de partida no eran propicias para que ya se instale un bosque maduro con especies mediterráneas, pero que después con un tratamiento adecuado eso acelera, digamos, llevar a fases de la sucesión de ese bosque más maduro. Y respecto a la otra pregunta, respecto a los bosques urbanos, yo creo que estamos ahora de lleno metidos desde la Unión Europea se está impulsando. Estuve la última semana antes de Semana Santa en un comité técnico de evaluación de solicitudes en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en Madrid, ¿no? de evaluación de una convocatoria que ha salido de consolidación de jóvenes investigadores, digamos, rescatar jóvenes que tienen unos currículum extraordinarios, pero que están en Australia dando vueltas por ahí. Y me sorprendió, yo iba por el área de biodiversidad y de ciencia y tecnología del medio ambiente, que había un montón de solicitudes, esa savia nueva que tratamos de incorporar, que han desarrollado unos currículum extraordinarios, de estos que uno dice, bueno, estoy siendo yo de evaluador y esta gente le da un poco de repelo, digo, lo haré lo mejor que pueda. Y había muchísimas solicitudes relacionadas con el ámbito urbano. Esa es una asignatura pendiente. En los países anglosajones lo tienen ya más implementado. Las ciudades mediterráneas son esas ciudades mucho más densas y ahí tenemos todo un campo de desarrollo porque crear paisajes forestales o mixtos en las zonas urbanas y residenciales de nuevo va a suministrar multitud de servicios ecosistémicos, mitigación de esos efectos de isla de calor en la zona urbana, retención de contaminantes, en fin, infinidad de servicios ecosistémicos que en la ciudad y en particular en la ciudad de tipo mediterráneo son una asignatura pendiente y por lo tanto ahí también hay una perspectiva importante. Te he entendido bien. No sé si esto has querido decir. El bosque o algunas zonas de bosque ahora mismo tienen mayor verdor y frondosidad desde que algunas zonas rurales se han abandonado o el hombre se ha ausentado de ellas. Sí, ese es un patrón clarísimo en la península ibérica. Hay estudios publicados del grupo de Pep Peñuelas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay multitud de estudios, y no solamente a escala de la península ibérica, sino a nivel de todo el continente europeo y en Norteamérica, en el que se ve claramente ese efecto de greenes en las últimas décadas, relacionado con abandono rural, ¿no? Y eso a su vez es positivo y representa un reto de cara a la gestión futura, porque digamos en el ámbito mediterráneo de paisajes culturales que eran un mosaico muy heterogéneo a escala de paisaje, de manchas de bosque, zonas de cultivo, de terrazas, estamos llegando, digamos, a paisajes forestales muy homogéneos, donde es muy fácil que si hay una chispa, digamos, en condiciones de inflamabilidad,
por condiciones meteorológicas atmosféricas y del propio combustible forestal, realmente generen esos incendios que ya no son de 200 hectáreas, sino que son de miles de hectáreas y que realmente adoptan su propia dinámica y son imposibles de apagarnos hasta que cambia el viento y tenemos suerte o cae un poquito de agua. De tal manera que hay todo un reto ahora que, digamos, en nuestros paisajes realmente se han reverdecido, es que es así, realmente aplicar políticas serias y con su dotación presupuestaria, ¿no? En el ámbito forestal, la inversión pública que se hace hoy día en la gestión forestal, si la comparamos con los presupuestos del Estado de los años 60 y tantos, 70 y tantos del ICONA, son una miseria. Y es lo que yo decía, por ejemplo, con el gran incendio de Sierra Bermeja, y de mi hija estuve hace poco también, antes de Semana Santa, en Málaga, dando unas charlas sobre la cuestión esta de los incendios. Y claro, digamos, era un poco una cosa mixta de técnicos forestales de la consejería, de la parte política, y efectivamente ahora ha habido los 2 mega incendios de Sierra Bermeja, en total más de 14.000 hectáreas. Y ahora de pronto sí hay 7 millones de euros para hacer tratamiento forestal. Yo decía, por favor, estupendo, 7 millones de euros, pero hay mucha presión política por parte de los alcaldes, etcétera. Pero ¿por qué no a la zona que nos ha quemado, a las 5 o 6.000 hectáreas en Sierra Bermeja que nos han quemado, meter ahí tratamiento silvícola, diversificación de la estructura forestal para hacerlo más resiliente, menos vulnerable a todo ese tipo de riesgos? Vamos a ver si de manera natural en qué zonas requerirán actuaciones o no, con un poquito de paciencia, un año, un par de años, esperamos a ver en qué sitios se necesitan un soporte, pero es urgencia, de pronto hay mucho dinero. Los técnicos de la consejería decían, aquí, claro, me viene el delegado provincial, esto hay que repoblar, que vean los de Genalguacil, o que vean que aquí estamos haciendo cosas, y se improvisa un poco, ¿no? No hay una perspectiva que permita una dotación presupuestaria, que no tiene que ser muy alta, es mejor una dotación presupuestaria media, baja, pero en la que tú puedas trazar una planificación a largo plazo, ¿no? Claro, es que es justamente lo que yo te iba a preguntar, porque cuando te lanzaba la duda acerca de si tendemos a ese paisaje desértico, tú me hablabas sobre estudios prospectivos y yo te iba a preguntar si se lleva a cabo una política realmente de previsión. Esto que tú me acabas de comentar fundamenta claramente que no. Y otra cosa que yo te iba a preguntar, ¿hasta qué punto las instituciones se dejan aconsejar o, digamos, investigadores como tú, conocedores absolutos del ámbito, tienen peso en las decisiones políticas? Digamos, el problema es un problema complejo. A mí no me gusta... Nadie tiene la razón absoluta, ¿no? Es mejor, digamos, establecer un diálogo. Pero es verdad que desde el ámbito político hay siempre como mucha urgencia. Eso es malo para la gestión de los bosques, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los técnicos forestales realmente cuentan de manera estable y que se sepa, cuentan con dotaciones presupuestarias muy reducidas. Tienen que estar peleando con la central, en este caso de Sevilla, están viendo los riesgos, pero están un poco maniatados, ¿no? De pronto hay ahora 7 millones de euros porque ha habido ese incendio y esa urgencia política y tenemos abandonados otros montes. Recuerdo, el año pasado se nombró Parque Nacional, el tercero de Andalucía, la Sierra de las Nieves, y el director conservador, tenemos muchos estudios allí y lo conocemos de hace mucho tiempo, me decía que se había pegado los 5 años de trabajera, de todo el expediente, de tal y tal, y dice, básicamente, hombre, que tiene los méritos para hacer un parque nacional, ¿no? Digamos, pero se me he pegado la trabajera fundamentalmente porque si conseguimos que nos declaren parque nacional, ya competimos con otros 3 en Andalucía, que son Doñana y Sierra Nevada. Y no con 20 y tantos parques naturales por el presupuesto, que es que no puedo limpiar veredas, que es que no tengo dinero para gestionar estos pinares sobre serpentinas
que son, vamos, una antorcha, como se ponga. Y digamos, mira tú hasta dónde, digamos, muchas veces los argumentos, digamos, voy a ver, aparte de que lo merece, ¿no? y tal, una de las razones básicas que me daba era de decir, tenemos un presupuesto muy reducido, competimos todos por ese presupuesto y hay que buscar vías para ver, los técnicos están preocupados de ver ese tipo de situación, ¿no? Y yo creo que es necesario un pacto, pero bueno, existen los planes forestales, pero se quedan muchas veces en el papel, ¿no? Y ahí es muy importante que la propia sociedad reclame y se dé cuenta realmente de que los bosques y los espacios naturales nos suministran unos servicios ecosistémicos que son valiosísimos. El problema es que eso no está monetarizado en el sistema económico, ¿no? Es decir, yo recibo agua limpia o evito riesgos de erosión o de colmatación de embalses. Si a todo eso se le aplicara, digamos, el valor económico que tienen y la sociedad urbana, que cada vez es más urbana, se diera cuenta de lo dependiente que en última instancia es de todo ese otro ámbito externo a la propia ciudad, pues realmente entendería o habría, la gente estaría más a favor, digamos, de pagar impuestos para ese tipo de cuestiones, y a su vez eso terminaría instalándose en la percepción del ámbito político y finalmente de la plasmación presupuestaria. Nuevamente, una respuesta, bueno, pues tuya, José Antonio, me lleva a otra de las preguntas que yo quería formularte, porque hablamos sobre dinámica del paisaje, hablamos sobre investigación acerca del paisaje. Yo te he preguntado acerca de cuestiones en las que el paisaje o ámbitos en los que el paisaje, la literatura, el cine, etcétera, etcétera, tiene su presencia. Pero no sé si se puede hablar de una psicología del paisaje, porque de igual forma en la que nosotros cuidamos nuestras macetas y estamos cerca de ellas, e incluso a veces se le habla y se dice que la naturaleza responde a ese cariño, no sé hasta qué punto todavía hay una distancia entre la población y el bosque, porque no lo asume como algo propio, porque no está lo suficientemente cercano y porque a lo mejor lo considera solamente como un elemental, pues eso, paisajístico, decorativo, que se puede visitar en un momento dado, y no lo asumimos, digamos, como algo integrado, y además con esos dos verbos que se suelen utilizar siempre en el ámbito de la responsabilidad social, como son la concienciación y sensibilización acerca de. Sí, el paisaje realmente ha sido una de las dimensiones relativamente olvidada. La gestión forestal antes se enfocaba más al monte, el monte se dividía en cuarteles, en tal, y la percepción de paisaje y de escala más amplia ha ido ya calando en el ámbito académico y de la gestión forestal, y todavía en el ámbito del público en general yo creo que no está todavía suficientemente asentado, ¿no? De hecho, en la Unión Europea hubo un desarrollo legislativo, las últimas legislaciones que se han hecho de evaluación de impacto ambiental han incorporado, después de ir incorporando a lo largo de años, desde la directiva del 85, numerosas cosas nuevas, ¿no? El paisaje seguía siendo un aspecto que en los estudios de evaluación de impacto ambiental no se incluía, ¿no? O muy lateralmente, ¿no? Primero porque es complejo de evaluar y el último desarrollo legislativo que hubo en la Unión Europea y que se tiene que transcribir a las legislaciones nacionales ha sido incidir mucho en la cuestión del paisaje, ¿no? Hay toda una serie de riesgos, por ejemplo, con la transición a energías alternativas a ese respecto, ¿no? Yo veo por ahí, vamos a tener, obviamente, en esa transición que instalar plantas fotovoltaicas, parques eólicos, y ya se está viendo la necesidad urgente de que el aspecto paisajístico sea una cuestión de primer orden en la evaluación ambiental de ese tipo de proyectos, ¿no? Pero es verdad que a nivel del público en general todavía no ha calado suficientemente, ¿no?
y yo voy con el coche por la autovía, ¿no? Y a mí es que me va doliendo muchas veces lo que veo, ¿no? Y realmente tener un paisaje armónico en el que se tengan en cuenta sus valores, no introducir elementos extraños o digamos, al menos tener eso en mente en la planificación, en la programación urbanística, de redes de infraestructura, de energética, etcétera, es un aspecto absolutamente crucial y en el que todavía estamos un poquito verdes. ¿Tú dirías que es un patrimonio menor con respecto a otros patrimonios, por ejemplo, monumentales? No, yo no creo que sea un patrimonio... Quiero decir, se considera actualmente, Sí, evidentemente. sí, indudablemente. A efectos normativos, etcétera, y regulatorios, eso ahora mismo se está tratando de implementar y que se tenga en cuenta, pero está todavía muchísimo menos desarrollado, porque estamos en la fase de concienciación y después habrá que entrar ya en la fase de normalización y de no, esto no se puede hacer, o esto sí, o si lo haces hay que hacerlo de esta otra manera. Eso ya está muy bien implementado y asumido en los espacios urbanos con el patrimonio, digamos, arquitectónico, histórico-artístico. Todos los planes urbanísticos de todas las ciudades tienen ya sus reglas. En esta calle, si vas a poner un edificio nuevo, la reja tiene que ser de este tipo, claro, la fachada tiene que ser de ese tipo, el árbol que vas a poner en los arriates tiene que ser de este tipo. Sin embargo, a escala de paisaje natural, el desarrollo legislativo y normativo y la implementación, por lo tanto, en la práctica de ese tipo de cuestiones todavía tiene un largo recorrido. Sí. Bueno, dicen pero que... Sí. ¿Ibas a comentar? No, digo, pero que es imprescindible, ¿no? Que, imprescindible. Digamos... Hasta el punto de que, no sé, me pregunto, tú eres mucho más conocedor que yo de este tema, digamos, en los estadios iniciales de la educación, ¿hay asignaturas, hay incidencia en este asunto para crear esa concienciación, esa cultura? Yo creo que poca. Digamos, cuando yo estudié en el colegio, el contacto que desde el ámbito escolar teníamos con lo que era externo al pueblo, a donde vivíamos, era que nos sacaban de excursión al río de la Villa, y es verdad que íbamos pues un par de veces en el primer trimestre. Incluso eso, hoy día, empieza a resultar un problema y ya se está dejando de hacer. En los colegios muy raramente tiene que ser un maestro o un profesor muy motivado y con ganas de complicarse la vida. Vamos, a mí me llamaban antes soy de Antequera, me llamaban siempre los colegios de Antequera y bueno, pues venga, voy. Mira, Pepe, ven, que vamos a ir de excursión al Torcal y vienes tú con los niños y se lo enseñas. Y un par de veces o tres al año siempre me llamaban, ¿no? Y últimamente yo me llamo y digo, ¿por qué no me llamáis? También me resulta a mí un asueto y una excusa para irme de aquí un día y divertirme con los niños, ¿no? Y me dicen, no lo hacemos porque es que un día se torció un niño el tobillo y el padre y la madre no vean, que si una denuncia, que si no sé qué. Entonces, realmente el maestro que se pone, y yo creo que eso de alguna manera habrá que tratarlo, porque es absolutamente imprescindible que los niños de pequeños tomen ese contacto con el campo y con la naturaleza, ¿no? Ya te digo, cuando yo era niño, nos íbamos... y allí estábamos, para arriba, para abajo, nadie nos decía nada, hicimos alguna barbaridad, yo no te digo que no, algún candelón para tomarnos los chorizos, etcétera. Sí, pero también desarrollamos una conciencia, digamos, y vas aprendiendo, ¿no? Y hoy día la gente del espacio urbano se relaciona con la naturaleza de una manera muy intermitente, a lo mejor con senderismo, que está muy regulado por unos senderos, tal, pero no hay un contacto que sea cotidiano. Y en los colegios y eso, y en los institutos, yo es que lo veo, porque es que el maestro que se decide hacer ese tipo de cosas es un tipo de actividad que requiere ya, hoy día mucho, lógico, mucho trámite burocrático y asumir mucha responsabilidad, que después, ante cualquier eventualidad, que puede ser tan nimia como una pequeña torcedura de tobillo, el responsable de esa actividad se mete en un problema y claro, al final dice, bueno, pues es que yo no lo hago, yo quisiera hacerlo, ¿no?
Mandamos un saludo desde aquí, ¿verdad?, a esos dos programas que en nuestra parrilla inciden justamente en esa sensibilización y concienciación sobre el bien, ¿verdad?, que nos aporta la naturaleza viva y objetivo tierra. José Antonio, ¿tú te identificas más con un youtuber o con un Boy Scout? Yo fui Boy Scout. Claro, es que yo de alguna forma De yo lo niño en veía. el colegio tenemos un grupo Scout en Antequera, el LS69. Nos reunimos hace un par de años, porque cumplía como el 50 aniversario. Entonces, digamos, era un grupo Scout un poco particular. Yo estudié en el Colegio de La Salle, era un colegio concertado y el fraile que nos llevaba era el hermano Antonio Flores, estaba un poco de la cabeza regular, entonces nos permitió asalvajarnos, ¿no?, en el campo, incluso con pedreas reales, etcétera, que hoy día lo pienso yo y digo... Pero bueno, fue toda una experiencia que realmente ha marcado mi manera de ser y mi manera de percibir la vida, y allí teníamos que buscarnos la vida y nos daban un mapa con 13 años. Nos daban un mapa y yo me fui con otro compañero mío. El mapa consistía en la actividad en que en 3 días teníamos que ir andando desde Antequera a Málaga por todo el Valle del Guadalhorce y sorprendentemente llegamos. Íbamos dos niños solos con 13 años y el cura venía con una furgoneta, a lo mejor al desfile de los gaitanes al Chorro, que nos daba la comida para el siguiente día. Habituallamiento, ¿no? Sí, y después aparecía el Loja y nosotros íbamos por ahí andando preguntando. Entonces, bueno, realmente eso es una escuela de vida, ¿no?, de percepción de la naturaleza que vamos, impagable. Y que hoy día realmente es muy complicado. Bueno, supongo que a ti, por lo tanto, programas como el de Supervivientes dirán, eso está todo más que... Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. De hecho, hemos llegado casi. Hay que ver que casi ninguna de las preguntas que tenía en el guión te la he planteado, pero de alguna forma u otra sí que hemos abordado, ¿verdad? Sí. Las cuestiones, casi todas ellas. Sí que me gustaría preguntarte, bueno, pues por ese concepto que era el primero que tenías, de hecho, anotado. Realmente todo ha pivotado en torno a ello, pero la biogeoquímica, ¿cómo se define? Ese es un concepto que yo quería que me preguntara y digo, maldita sea, claro, que al final no vamos a llegar a él. Claro, digamos, la biogeoquímica es una palabra que de primera, biogeoquímica, te echa como para atrás, ¿no? De hecho, en clase de ecología, es la parte de la ecología que a los alumnos en principio como que resulta más árida, ¿no? No estamos hablando de interacciones de depredador-presa o de relaciones de competencia entre las plantas de una comunidad forestal. La biogeoquímica es algo más imperceptible, pero realmente representa el core del funcionamiento de los ecosistemas. Y es una ciencia... Es una parte de la ecología es una ciencia muy de síntesis y transversal, que trata de coger, digamos, conocimientos de distintas disciplinas científicas y hacer un todo para entender el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Y la biogeoquímica ya se ve en el propio nombre, bio de biología, geo de geología y química, ¿no? Pues formalmente sería la disciplina de la ecología que estudia cómo la interacción entre los seres vivos y el planeta Tierra cambia a su vez la química del propio planeta Tierra, ¿no? Siempre pongo la anécdota de Sir James Lovelock, el que propuso la hipótesis Gaia, que estaba en un comité de la NASA cuando están diseñando la primera misión Explorer, la primera que se hizo a Marte, y se trataba de introducir en esa misión algún tipo de experimento para ver si había vida en Marte o si la había habido en tiempos recientes, ¿no? Claro, bueno, vamos a presuponer que si la hay, al menos será como muchos microorganismos, pues entonces había microbiólogos sesudos tratando de diseñar experimentos en placas de Petri con medios de cultivo para coger muestras de la Tierra, de Marte, cultivarla y tal, y James Lovelock, que tenía esa visión holista y biogeoquímica del funcionamiento del conjunto del planeta Tierra y de los ecosistemas, decía que no hacía falta. ¿Para qué? Lo único que tenemos que ver para ver si hay vida en Marte es coger una muestra de la atmósfera.
La atmósfera de la Tierra es la que es, tenemos la concentración de oxígeno que tiene, etcétera. Digamos, en términos de composición de gases, la atmósfera terrestre está muy alejada del equilibrio termodinámico, que dirían los químicos, ¿no? Y eso no es más que producto de los propios seres vivos. No habría oxígeno si no hubiera plantas, los fondos oceánicos no estarían oxidados, la corteza terrestre no estaría oxidada. Es decir, que las sierras calizas, vemos Cazorla o Sierra Mágina, esas rocas calizas nos parecen algo mineral, y lo son, pero no estarían si no fuera con el concurso de la actividad biológica. Si en los mares no hubiera fitoplancton que hace la fotosíntesis y que determina que el pH de ese agua suba a niveles alcalinos de 8,2, 8,3, no habría precipitado el bicarbonato disuelto en el agua de mar en forma de carbonato, formando todos esos estratos calizos que después con el empleamiento alpino se han levantado, ¿no? Entonces, eso es la biogeoquímica. La biogeoquímica trata de ver cómo fluyen minerales, elementos, entre el procesamiento que de ellos hacen los seres vivos, sus intercambios con la atmósfera, las plantas absorben CO2, nosotros lo respiramos y lo volvemos a emitir a la atmósfera, las plantas cogen nutrientes del suelo porque se meteoriza la roca madre. En fin, yo cuando muchas veces voy andando por los bosques, en vez de verlas, veo también las hojas y las ramas, lo que veo son como flechitas, CO2 saliendo o vapor de agua. Ahora está el estómago cerrado y no, digamos, todo ese entendimiento profundo de la cadena de flujos de elementos, de materiales que se ponen en marcha a las distintas escalas de las que hemos estado hablando, desde el individuo hasta el propio planeta. Bueno, pues el efecto invernadero no es más que un efecto de que la actividad humana ha desenterrado combustibles fósiles que estaban allí desde el carbonífero. Era carbono que ya se retiró por actividad biológica y se enterró y estaba allí, y ahora nosotros estamos liberándolo. O sea, digamos, flujos que operaron hace 400 millones de años, enterrando carbono orgánico en sedimentos, etcétera, nosotros ahora lo estamos acelerando con la extracción de carbón y de petróleo y su quema en la actividad industrial, etcétera. Eso es biogeoquímica. Y de hecho la actividad humana, pues hay toda una rama en evolución que es la de la biogeoquímica global, de cómo la actividad humana pues ha transformado todos los ciclos, incluso a la escala planetaria, ¿no? Del carbono. Ahora organizamos en mayo del 15 al 17 en la UNIA, en la sede de Baeza, en la Universidad Internacional de Occidente, nuestro grupo organiza un workshop internacional sobre esos asuntos en relación al ciclo del nitrógeno. Pues nada, somos un todo, desde luego. No, el ser humano no es el centro, es parte de todo ese conglomerado. Espero, José Antonio Garreira de la Fuente, que esto, utilizando la terminología que tú usabas al principio, sea un efecto fundador, que esta entrevista, ¿verdad?, llegue al público, llegue a los y las oyentes y bueno, cree esa conciencia y esa sensibilización con respecto al paisaje, con respecto a la naturaleza. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el micrófono, o en los micrófonos de la radio de la Universidad de Jaén. José Antonio Garreira de la Fuente, investigador, docente, ¿verdad?, amante de la naturaleza y en su día, no sé si todavía, en el corazón y en el alma, Boy Scout. José Antonio Ricelich estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres en la documentación gráfica y Cristian Pulido en labores de asistencia también del control técnico. Ha sido un verdadero placer, oyentes de la radio de la universidad. Hasta el próximo lunes. Panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.